Bien, mis amados, ha llegado el momento de edificarnos por medio de la palabra de Dios. Nos vamos a alimentar espiritualmente a través del conocimiento de nuestro Señor. Vamos a tratar con todos ustedes bajo el tema titulado Relaciones que nos ayudan. Oremos para que el Señor nos esté hablando a través de este tema. Padre eterno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, pedimos que nos hables a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que no permitas que el aspecto humano, que las imperfecciones, Señor, de nosotros impidan que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo en este tema, en el nombre de Jesús. Relaciones que nos ayudan. Vamos a prestar mucha atención. Estaremos comprendiendo por qué actuamos como lo hacemos en ocasiones. ¿Por qué nuestro comportamiento? ¿Por qué nuestro carácter? Vamos a ver cómo es que nosotros somos influenciados por todo aquello que nos rodea, por todo aquello con lo que nos relacionamos. Vamos a ver que hay relaciones que nos ayudan y otras que nos perjudican. Vamos a comprender cómo debemos cuidar con quién nosotros interactuamos, cuáles son las informaciones que nosotros debemos permitir que lleguen a nosotros y que se queden, o cuáles debemos rechazar. Vamos a conocer un poco también de lo que es la estructura biológica cerebral. Vamos a hablar un poco también de lo que es el aspecto psicológico. Es decir, muchas veces nosotros nos preocupamos por conocer tantas cosas en esta vida y sin embargo no hacemos muchas veces ni el mínimo esfuerzo de conocernos a nosotros un poquito más. De eso se trata este tema, relaciones que nos ayudan. La Biblia nos habla en 1 Corintios, en el capítulo 15 y su versículo 33, y estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente todas las citas bíblicas, estaré usándolas de esta traducción de la Biblia, a menos que especifiquemos lo contrario. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Ahora, quiero que usted preste atención, porque nos vamos a dar cuenta al desarrollar el tema que hay compañías que nosotros entendemos que son buenas y no lo son, y hay otras que pensamos que a lo mejor no nos convienen y que sin embargo nos serían de beneficios. Hay un refrán también que es muy conocido. Dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y la contraparte de este refrán es que algunos dicen que nadie daña a nadie. Digamos que hasta cierto punto es cierto, nadie daña a nadie. Ahora, una persona puede ser una influencia para bien o puede ser una influencia para mal. Puede ser de beneficio o puede ser perjudicial. Y la Biblia, en realidad, eso es lo que dice. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que lo voy a repetir: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter.
¿qué es el buen carácter? Entendemos por buen carácter quizá la adaptación firme de su voluntad en una dirección adecuada. Cuando hablamos de un buen carácter, estamos hablando de una persona que es firme en sus decisiones, que no es inestable, que no varía, que no es como las olas del mar que van y vienen, como dice Santiago capítulo 1, versículos 7 en adelante. Entonces, el buen carácter también puede ser la lealtad personal hacia unos principios nobles que no ceden a las conveniencias oportunas del momento. Es decir, hay personas que cambian de parecer según sus intereses, pero el que tiene un carácter firme se mantiene estable en lo que ya ha elegido, independientemente de las circunstancias favorables o no que se puedan presentar en su vida. Así que cuando nosotros hablamos de tener un carácter, si hemos decidido seguir a Cristo, si hemos decidido renunciar a la vida que a Dios no le agrada, tenemos que ser firmes, pedirle que nos ayude para que en los momentos de problemas y de dificultades nosotros no cambiemos de esa decisión que hemos decidido tomar. También el carácter se refiere a la perseverancia fiel en obedecer la voz de su conciencia bien formada, prestar atención a la voz de la conciencia, o quizá la independencia de su criterio frente al qué dirán de quienes les rodean. Por ejemplo, hay personas que si tienen un carácter un poco débil y ellos aceptan a Cristo como su Señor, cuando los amigos o sus relacionados comienzan a decirle que ha cometido un error, que ha tomado una decisión equivocada, en el caso de las mujeres, cuando cambian su forma de vestir, hay personas que en ocasiones comienzan a decirle que se ven viejas, que están vistiendo como una vieja, que están acabadas, que están descuidadas y así por el estilo. Entonces, si no tiene un carácter firme, puede ceder a esos comentarios y cambiar, y hasta ser arrastrada, en el caso de una mujer, fuera del camino, negar la decisión que anteriormente ha hecho de seguir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la versión Reina Valera en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Vamos a ver también que por el hecho de una persona ser cristiano o cristiana no significa que necesariamente va a ser una buena influencia para nosotros. Usted dirá, bueno, pero si es cristiano o si es cristiana, ¿cómo es que no puede ser de buena influencia para mí? Depende la madurez que la persona tenga. No todo cristiano tiene el mismo nivel de comprensión de las cosas, no todo cristiano tiene el mismo nivel de madurez, e incluso hay cristianos carnales, como el apóstol Pablo deja ver claramente en 1 Corintios capítulo 3. Así que hay cristianos que son malas influencias, porque no viven la vida que Dios quiere que vivamos, no dan buenos consejos, ni dan buen testimonio. Un cristiano que no dé buen testimonio del Señor, que por causa de su forma y de su estilo de vida haga que se blasfeme del camino de la verdad, que se hable mal de Cristo, que se hable mal de Dios, que se hable mal del Evangelio, entonces ese tipo de persona no es una buena influencia. Ese tipo de persona cae dentro del grupo que la Biblia dice que las malas compañías corrompen el buen carácter, corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una persona me puede influenciar? ¿Cómo es que los medios de comunicación me pueden influenciar? ¿Cómo es que una persona puede ser un comprador o compradora compulsivo o compulsiva? ¿Cómo es que en ocasiones podemos estar tristes
y en otras estar alegres. ¿Cómo es que podemos tomar buenas decisiones o malas decisiones? ¿Cómo es eso? La Biblia nos habla que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El espíritu y el alma son de naturaleza invisible, de naturaleza espiritual, mientras que el cuerpo es de naturaleza física, lo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Pero en algún punto, la parte espiritual, es decir, el alma y el espíritu, en algún punto se ponen en contacto con este cuerpo físico. En algún punto hay una conexión que nos permite expresar nuestros pensamientos a través de las palabras, expresar nuestras emociones. Me gusta razonar de la siguiente manera: ver el cerebro como el ejecutor del jefe que lo dirige. ¿Quién es el jefe? El jefe es el alma. La gente dice, en el cerebro que se piensa. No, el cerebro interpreta o sirve para nosotros manifestar los pensamientos, como también los demás sentidos nos permiten, en el caso del habla, expresar con palabras lo que pensamos. Pero el alma, que es la que no se ve, es la de naturaleza espiritual, es en esencia lo que nosotros somos. La parte psíquica, la parte psicológica, la parte inmaterial. En ese sentido, los psicólogos estudian la parte psíquica, la parte psicológica, la psique de nosotros, los seres humanos, mientras que el doctor en medicina estudia la parte biológica, anatómica, la parte física, el cuerpo como tal. Entonces, debemos nosotros hablar del cerebro. Y más que del cerebro, vamos a ver que en realidad existen 3 cerebros, aunque es en uno, pero está subdividido en 3 partes o compuesto por 3 partes. Cada una de esas partes tiene sus funciones específicas. Y más aún, estudios recientes han descubierto que realmente son 7 cerebros que existen, aunque es uno solo, o sea, está subdividido. Pero prestemos mucho cuidado y mucha atención a esto. ¿Por qué? Usted dirá, ¿y qué tiene que ver el cerebro? ¿Qué tiene que ver el tema de los 3 cerebros con lo que es el aspecto espiritual? Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia. Lo que pasa es, vuelvo y les digo, que el alma, el espíritu, lo que no se ve, emplea lo que se ve para manifestarse. Para yo interactuar en este mundo visible, el Carlos interior que está por dentro, que es de naturaleza espiritual y que no se ve, para poder interactuar con este mundo físico, con este mundo tangible que se puede tocar, necesita entonces una parte física, y ese es el cuerpo. Los 3 cerebros. En esencia, el cerebro humano consta de 3 formaciones o cerebros independientes. Cada uno de estos cerebros posee su propia inteligencia, su propia subjetividad individual, su propio sentido del tiempo y el espacio y su propia memoria, además de otras funciones. Entonces, los 3 cerebros, cada uno de ellos tiene su función específica. Estos 3 cerebros son, en orden de evolución, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Los 3 cerebros están interconectados a nivel neuronal y bioquímico, es decir, que biológica y químicamente están conectados entre sí. Y cada uno controla distintas funciones de nuestro cuerpo. Cada uno de esos 3 cerebros afecta ciertas partes de nuestro cuerpo. Repito, está el cerebro reptiliano,
el cerebro límbico y el neocórtex. El cuerpo entonces es afectado por estos tres cerebros y tienen que ver con impactar directamente nuestra salud, bienestar y rendimiento personal, profesional o académico. Tiene que ver con todo. Estos tres cerebros tienen que ver con todo. Y vamos a continuación entonces a ver qué parte de nosotros se relaciona con cada uno de estos tres cerebros. El cerebro reptiliano regula las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo y es el responsable de la parte más primitiva del reflejo-respuesta. Ese es el cerebro reptiliano, o la parte de nuestro cerebro llamada cerebro reptiliano, que regula las funciones fisiológicas involuntarias. Involuntarias quiere decir que no necesariamente nosotros tenemos que estar pensando en eso, ni estar razonando, ni estar meditando en eso para que acontezca. El cerebro reptiliano se encarga de eso, digámoslo así, de forma automática. No piensa, este cerebro no piensa ni siente emociones. ¿Te ves? Porque es importante que nosotros nos conozcamos un poquito más. Este cerebro, o esta parte de nuestro cerebro llamado cerebro reptiliano, de reptil, no piensa ni siente emociones. Solo actúa cuando nuestro cuerpo se lo pide. El control hormonal y de la temperatura, el hambre, la sed, la motivación reproductiva, la respiración. Por ejemplo, nosotros no tenemos que pensar en que tenemos hambre para tenerla, es algo automático. Por encima del reptiliano tenemos el sistema límbico. Ahora, el otro cerebro es el cerebro límbico. Este es el almacén de nuestras emociones y recuerdos. Entonces, en este cerebro, el límbico, es ahí entonces donde se asientan nuestras emociones y recuerdos. Este cerebro límbico es el responsable de que las personas, por ejemplo, compren cosas que no necesitan, que van a un supermercado, a una tienda, con la intención de adquirir ciertos productos y al llegar allá compra todas las demás cosas que no pensó comprar. Este cerebro límbico es un cerebro emocional. La publicidad aprovecha mucho las características de este cerebro, porque es que este es el que se manifiesta en las emociones. No es que está razonando. Y usted va a ver por qué es tan importante y tan interesante que nosotros conozcamos esto. En el cerebro límbico se encuentra la amígdala. Por favor, no confundirla con la amígdala que está en la zona de la garganta, sino que este es otro tipo de amígdala, considerada esta la base de la memoria afectiva. Entre las funciones y las motivaciones del cerebro límbico están el miedo, la rabia, el amor maternal, las relaciones sociales, los celos. Por último, tenemos el cerebro neocórtex o cerebro racional. Entonces, el tercer cerebro es el cerebro neocórtex o cerebro racional. ¿Qué le dice el término racional? Que este cerebro es uno que razona, es uno que piensa. Este cerebro no actúa impulsado por emoción, sino que es el cerebro calculador. Este cerebro neocórtex o racional es quien permite tener conciencia y controla las emociones, a la vez que desarrolla las capacidades cognitivas, como la memorización de la memoria, la concentración, la autorreflexión. Cuando reflexionamos, cuando meditamos, cuando calculamos algo, usamos el cerebro racional o neocórtex. Resolución de problemas, cuando resolvemos un problema, cuando
nos referimos a la habilidad de escoger el comportamiento adecuado. Este tipo de cerebro, en él se encuentra la parte consciente de la persona, tanto a nivel fisiológico como emocional. Para hacerlo más fácil y comprensible, agruparemos el primer y segundo cerebro y lo llamaremos cerebro emocional inconsciente, y al tercero lo llamaremos cerebro racional consciente. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una idea clara de estos tres tipos de cerebros? ¿Por qué? Cuando nosotros dejamos que el cerebro límbico, recuerden que este es el tipo de cerebro que tiene que ver con las emociones, cuando nuestra vida la dirige el cerebro límbico, nosotros vamos a tomar muchísimas decisiones erradas. ¿Por qué? Porque no son decisiones calculadas, pues el cerebro límbico no calcula, no razona, actúa por impulso, actúa motivado por emoción y nada más. Mientras que el cerebro racional mide las consecuencias, piensa antes de actuar, analiza cuáles son las consecuencias de tomar una decisión u otra. Entonces, el cerebro límbico es el responsable, repito, de los errores que muchas veces se cometen, de las malas decisiones. ¿Por qué? Porque se toman en base a emociones, no se razona, no se reflexiona. Sin embargo, si empleamos el cerebro racional, vamos a calcular todo lo que nosotros hagamos. Si nosotros ponemos el cerebro racional por encima del cerebro límbico, cuando usted vaya a comprar, usted no va a comprar algo que usted no necesita, usted no va a comprar por impulso. Pero ¿qué importancia tiene esto dentro del tema titulado Relaciones que nos ayudan? Porque cuando nosotros nos relacionamos con cualquier individuo, por ejemplo, si una persona no es de buena influencia, un individuo o individua de una mala vida, que ama el pecado, una persona que le gusta actuar en contra de la ley, si yo soy dirigido por el cerebro racional, yo voy a calcular y voy a pensar y voy a decir, yo no debo estar uniéndome con esta persona porque no es de buena influencia. Pero si yo me dirijo o me dejo dirigir por el cerebro límbico, yo no voy a razonar nada de eso, porque el cerebro límbico lo que hace es que actúa en base a emociones. ¿Por qué son engañados los seres humanos, tanto hombres como mujeres? Cuando los atrapan en un momento emocional, en un momento de impacto, cuando los atrapan en un momento de entusiasmo y los guían a tomar decisiones bajo esas circunstancias. Pero si ellos se detuvieran a razonar, si se detuvieran a emplear su cerebro racional, entonces no lo engañaran, porque pensaran y calcularan y no actuaran por impulso, ni actuaran dirigidos por las emociones, es decir, no actuaran dirigidos por el cerebro límbico. La publicidad, repito, trabaja mucho con el aspecto humano que tiene que ver con el cerebro límbico. Atrapar al ser humano en un momento de emoción, en un momento de entusiasmo para que tome una decisión sin que el ser humano sepa en realidad lo que está haciendo. Y vuelvo y digo, este es el cerebro responsable de que usted compre una cosa sin usted saber por qué lo compró ni por qué lo está comprando, de que hay personas que sean compradores compulsivos, van al supermercado a hacer una compra de cosas que necesitan y regresan. Muchas veces incluso vienen sin aquellos que fueron a comprar y vienen con cosas que en el momento se les ocurrió. ¿Por qué? Porque los dirigió el cerebro límbico, el cerebro emocional. Estamos hablando aquí, señores, de lo que nosotros somos. Estamos hablando de las partes
de las cuales estamos compuestos, biológica y anatómicamente. Pues estamos hablando de algo físico, de algo que tenemos dentro de este cráneo, debajo de este caparazón, debajo de este cuero cabelludo, como también se conoce. Pero recordemos que es esta parte física, los hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, no son más que ejecutores de las órdenes de lo que nosotros somos en esencia, es decir, de las ejecuciones de las órdenes del alma. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso? Cuando una persona muere, tiene su cerebro ahí, tiene su corazón, tiene su hígado, tiene su páncreas, tiene todo lo que tenía cuando estaba en vida. Pero sin embargo queda inerte, ya no habla, ya no camina, ya no hace nada. Y yo les pregunto, si es el cerebro responsable de que nosotros hablemos, de que nosotros hagamos todo lo que hacemos, de que tengamos vida, ¿por qué cuando una persona muere, cuando el alma sale del cuerpo, por qué ese cuerpo queda inerte, queda sin vida? Entonces ahí está demostrándonos la realidad que es el alma la que en sí encierra la vida. Es el alma la que piensa, es el alma la que siente y emplea ¿qué? Emplea la parte biológica, la parte física para manifestarse. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando fueron tentados por el diablo? Historia que nosotros conocemos y que encontramos en Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que si al momento de Satanás tentar a Eva a comer del árbol del cual Dios les había dicho que no comiesen, si ella hubiese utilizado el cerebro racional, ¿ustedes piensan que ella hubiese comido del árbol? No, porque ella iba a pensar de que Dios les había dicho que no comieran de él, que si comían iban a morir. No, ahí actuó, en esa decisión de ellos, tanto de Eva como de Adán, actuó el cerebro límbico, el cerebro emocional. Se dejaron llevar por las ofertas que el enemigo les hizo. Se dejaron entusiasmar, se dejaron impactar y no razonaron, no usaron el cerebro racional y por eso cometieron el error que todos ustedes conocen y que toda la humanidad ha estado pagando desde entonces. La muerte espiritual, el pecado. Claro que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo el que quiera salirse de esa muerte, producto de esa desobediencia, de ese pecado, sea salvo. Pero hay que aceptarlo a Él como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué son engañadas muchas mujeres? Porque muchas en ocasiones no usan el cerebro racional, y también los hombres. Solamente le prestan atención a las palabras que les digan, solamente le prestan atención a las ofertas que les hagan, solamente le prestan atención a lo que sus ojos estén mirando y se dejan impactar, se dejan convencer, se dejan manipular, dejan que el cerebro límbico las dirija y cometen los errores. Pero si se detuviesen a pensar, a meditar, a reflexionar, es decir, emplear su cerebro racional, no cometieran tantos errores y faltas que se cometen. Debemos hablar también de la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la más conocida de todas, es en la cual desarrollamos directamente la inteligencia y mediante la cual adquirimos los conocimientos. También podríamos denominar a la mente consciente como la mente lógica o racional. Podemos decir que la mente consciente es el cerebro racional, llamémoslo así. Y de hecho, vuelvo y digo, la parte biológica, la materia gris, la masa encefálica, lo que está aquí encajado en esta parte que nosotros llamamos cabeza, vuelvo y digo, es solamente biología, es solamente
anatomía, es materia. Eso en sí no piensa. Lo que pasa es que el alma se manifiesta a través de esa parte, de esa materia gris, y ahí también están contenidas lo que son las funciones motoras, las funciones motrices, los nervios que están conectados y las neuronas que están conectadas con todo el cuerpo, donde cuando nos damos un golpe hay nervios y partes del cuerpo que sensan ese impacto y le envían la información a la materia gris, a la parte del cerebro correspondiente, y la interpreta como dolor, un mecanismo de defensa del ser humano. Por eso es que la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que nosotros sabemos por la Biblia que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo va al sepulcro y el alma, ¿dónde va? El alma va al lugar que la persona haya elegido en vida. Si murió sin Cristo, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si no es así, cuando la persona muere y lo llevan al sepulcro, al cementerio, entonces ya dejó de existir. ¿Para qué la Biblia habla entonces no hablaría la Biblia de resurrección? No hablaría la Biblia de descanso, no hablaría la Biblia de que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Usamos nuestra mente consciente, por ejemplo, para decidir si cruzar o no la calle. O sea, la mente consciente, vuelvo y digo, está relacionada con el cerebro racional. El cerebro que razona, que reflexiona. Así que la mente consciente está relacionada con el cerebro racional. Repito que los estudiosos de la conducta, los psicólogos, los neurólogos, que aunque estudian las neuronas, pero sin embargo también tienen que ver con el aspecto psíquico, con la psique del ser humano. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, porque los enemigos en el mundo de las tinieblas conocen muy bien estas partes, tienen mucho conocimiento del aspecto físico, el aspecto psicológico de nosotros, los seres humanos, y sin embargo lo conocen muy bien, pero no para ayudarnos, sino para aprovecharse de nosotros. Aprovecharse. Una de las partes importantes y que usan en contra nuestra es en el cerebro límbico. Se trabaja mucho con las emociones. ¿Por qué? Repetimos, cuando actuamos bajo impulsos emocionales, nosotros no estamos pensando, nosotros no estamos calculando las consecuencias de las decisiones. ¿O sí? No. Entonces el enemigo conoce ese principio, conoce esa verdad y se aprovecha de ella. Vuelvo y hago mención del caso de Adán y Eva, o de Eva y Adán. Aprovechó el enemigo que Eva prestó atención, se dejó guiar por su parte límbica, por su cerebro límbico, y no midió las consecuencias. Si hubiese empleado el cerebro racional, el cerebro consciente, tal vez no comete el error. Hubiese comprendido y recordado que se le dijo que no comieran de ese árbol, porque el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. La mente consciente también muchas veces hace uso de los recuerdos
y las memorias almacenadas, por lo que tiende a desarrollar y mejorar sus habilidades con el tiempo. La mente subconsciente, por su parte, es la mente emocional. ¿Con qué relacionamos la mente subconsciente? Con el cerebro límbico. La publicidad emplea mucho esta parte, el subconsciente, porque oiga lo sorprendente de nosotros, los seres humanos, que hay decisiones que tomamos que ni nosotros mismos sabemos que las estamos tomando. ¿Por qué? Porque no está actuando nuestra parte consciente, sino nuestro subconsciente. Algunos de ustedes han escuchado hablar de la publicidad subliminal. La publicidad subliminal no es más que inyectarle a otro lo que usted quiere sin que el otro se dé cuenta. ¿Y cómo esto? ¿Por qué esto es posible? Por las partes que nosotros tenemos en el cerebro, principalmente por este cerebro límbico, este cerebro emocional, que toma decisiones sin pedirnos permiso a nosotros. Eso es una forma de explicarlo, sin pedirnos permiso a nosotros. Toma decisiones sin pedir permiso al cerebro racional, al cerebro consciente. Entonces, la publicidad emplea mucho eso, porque una campaña publicitaria bien diseñada tiene que contar con estudiosos de la conducta humana, que son quienes aconsejan qué es lo que se debe hacer, cómo es que el ser humano se comporta, y en base a ello se toman las decisiones, se diseñan las campañas publicitarias, los colores, la forma de los envases. Todas esas cosas no es casualidad, no es casualidad. Poner una mujer de buena figura en un anuncio, eso no es casualidad. Es porque se sabe que el cerebro se enfoca en esa modelo que aparece ahí, pero juntamente con ese enfoque de esa modelo, subconscientemente arrastra todo lo demás, que es el mensaje que al final se le quiere transmitir. Así la persona va y compra un producto determinado sin saber en sí por qué lo hace, porque esa parte es dirigida por el subconsciente, por el cerebro límbico. Entonces, ese cerebro límbico también es el responsable de que yo me deje influenciar negativamente por alguien, que yo no mida las consecuencias. Porque él funciona, alguien me hace una propuesta y yo entiendo que la propuesta es beneficiosa para mí y me entusiasmo y me emociono y me imagino y me apasiono con eso y le doy seguimiento a esa propuesta que me han hecho. Pero yo no estoy midiendo las consecuencias, porque yo no estoy utilizando en ese momento mi cerebro racional. Si utilizo el cerebro racional, entonces voy a llegar a entender, pero mira cómo es. No es así. Las compañías telefónicas saben mucho de eso. ¿Con qué parte de nosotros cree usted que trabajan las compañías telefónicas? ¿Con el cerebro racional o el límbico? Con el cerebro límbico, porque ese es el que solamente se enfoca, wow, mira, me conviene hacer esto, me conviene comprar este producto, me conviene actuar así. A veces te hablan tan seguido y continuo, porque es a propósito, para no darte tiempo a que tú razones, no darte tiempo a que tú emplees tu cerebro, que te lleva a reflexionar y a elegir la mejor opción para ti. No, sino que quieren mantenerte a ti en el terreno de el cerebro límbico, de el subconsciente. Por ejemplo, en cuanto al subconsciente se refiere, es aquella que se deja llevar por los gustos, los deseos y el corazón. Esa es la mente subconsciente. Usted escuchó bien, se deja llevar por los gustos, los deseos y el corazón. No razona,
No actúa la conciencia ahí. El subconsciente se crean fuertes, en el subconsciente se crean fuertes enlaces neuronales hacia ciertas cosas o personas. Por ejemplo, si usted intenta cambiar de lugar el zafacón de la basura de su cocina o de su cuarto, usted se va a dar cuenta que le va a tomar al menos unos días acostumbrarse a esa nueva ubicación de ese zafacón. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que la conexión neuronal se había fortalecido y de manera subconsciente conocíamos su lugar, por lo que no teníamos que pensar conscientemente en dónde tirar la basura. En otras palabras, ya sabíamos que el zafacón iba en X lugar, neuronalmente estábamos adaptados a ello ya. No teníamos que pensar, porque ya es algo que se convierte en algo automático. El subconsciente trabaja de forma automática, sin nuestra participación necesariamente del consciente. Y ahí es donde vuelvo y digo que es importante que nosotros tomemos en consideración las relaciones que nos ayuden. ¿Por qué? A veces nosotros llamamos amigo a quien no lo es y no llamamos amigo a quien lo es. Nosotros creemos que un amigo que nos conviene relacionarnos con alguien que consideramos nuestro amigo porque nos apoye nuestros gustos o placeres pecaminosos, carnales o corruptos. Así que la persona llama su amigo a aquel que es compañero de parranda, por ejemplo. En el caso de la mujer, llama a su amiga a quien ellas le tienen confianza de contarle sus intimidades. Pero ¿sabe quién es el mejor amigo? El mejor amigo y por demás amigo perfecto es Jesús. Solo Jesús es el amigo perfecto, el amigo puro. Generalmente un amigo comparte con nosotros los mismos intereses e inquietudes, y eso es lo que de alguna manera marca el inicio de la relación, aunque también puede suceder que no compartamos demasiados gustos con un amigo, pero el cariño y el apoyo que se le tiene y él nos tiene es tan grande que sobrepasa cualquier tipo de diferencia. El amigo de verdad se solidarizará con nosotros en las situaciones difíciles y sentirá nuestra felicidad. En Juan 15:13 dice la Biblia: no hay un amor más grande que el dar su vida por los amigos. ¿Quién fue que dio su vida por nosotros? Cristo Jesús. Ese es un amigo fiel y verdadero. Escuche atentamente lo que le voy a decir, porque vuelvo y hago mención del cerebro límbico, el cerebro racional. Escuche, hay personas que se dejan influenciar porque no razonan, no reflexionan. Miembros incluso de la familia de algunos individuos, miembros de la familia, son personas que no se le debe seguir, no se debe seguir sus ejemplos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el ser humano? Ah, no, es mi familia. Adiós, ¿cómo yo voy a rechazar a mi familia? Porque no usan el cerebro racional. Yo le hago a usted una pregunta: si usted tiene un hermano, usted tiene una hermana que le gusta la delincuencia, que le gusta meterse en problemas con la ley, que es una persona que actúa totalmente en contra de lo que está establecido en las leyes. Usted, porque él sea su hermano o su hermana, porque él sea su familia, aun si fuese su padre o su madre, usted debe hacerle caso, usted debe dejarse influenciar, impactar por esa persona. No, porque es una influencia negativa. Él sigue siendo su familia. Si es su padre, sigue siendo su padre. Si es su madre, sigue siendo su madre. Pero si su padre es un borrachón, usted no debe recibir esa influencia, porque esa es una influencia negativa, pero él sigue siendo su padre. Ahora, ¿qué hacen muchas personas? No se detienen a razonar,
se dejan guiar por lo que es el cerebro límbico, las emociones, la irreflexión, y hacen y los imitan a ellos. No, porque es mi padre, es tu padre, pero en los malos ejemplos tú no debes imitarlo a él, tú debes razonar y reflexionar y decir que lo malo que él hace tú no debes copiarlo. Es tu madre, pero si tu madre no da buen ejemplo, si tu madre no es una persona ejemplar, si tu madre no es una persona que piensa en avanzar, piensa en desarrollarse, piensa en crecer, esa parte de tu madre tú no debes imitarla. Pero no nos detenemos a razonar, no nos detenemos a usar el cerebro racional, es bajo las emociones, bajo el cerebro límbico que nos dirigimos, y por eso es que tomamos malas decisiones. ¿Cuántas personas no escuchan a palabras y malos consejos que les dan incluso cristianos inmaduros, que como a ellos se les considera amigos, se les confían ciertos secretos e intimidades? ¿Y cuáles son los consejos que ellos dan? ¿Qué consejo le va a dar a usted un cristiano inmaduro cuando usted vaya y le diga: mira, ayúdame en esto, porque yo confío en ti, yo te considero mi amigo, yo te considero mi amiga, me está pasando esto, este problema, esta dificultad, tengo problemas con el matrimonio, con el esposo? ¿Qué consejo cree usted que le va a dar a algunos cristianos? En ese caso, una persona que esté pasando por esa situación, muchas mujeres y hombres le van a decir: adiós, pero eso es fácil. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no hay? Tú le vas a estar aguantando cosas, tú le vas a estar aguantando embromiendas a hombre y mujer. Ese no es un consejo, ese no es el mejor consejo que de parte de Dios usted le puede dar a una persona que tenga dificultades con su matrimonio. Pero como usted lo considera su mejor amigo, como usted la considera su mejor amiga, usted no se detiene a reflexionar, a razonar, usted se lleva de lo que le están diciendo. Y por eso es que hemos estado estudiando esta parte desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque aunque somos en esencia espirituales, somos alma y espíritu, y empleamos el cuerpo para interactuar con este mundo físico, con este mundo de los vivientes, tenemos una parte ahí biológica que está unida a la parte espiritual, y todo junto es lo que nos hace a nosotros ser humano. Entonces nosotros tenemos que permitir que las relaciones que nos impacten, que nos afecten, sean las que nos ayuden. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15:33. No se lleve de malos consejos, no se junte con personas que le vayan a llevar por caminos torcidos, por caminos equivocados. Busque primero el consejo de Dios, busque consejos en los pastores, busque consejos en los cristianos que tengan madurez, no en un cristiano inmaduro. Un cristiano inmaduro carnal le va a usted a dar un consejo carnal, un consejo inmaduro. En vez de proponerle una solución, lo que le va a proponer un problema, otro problema. Apártese, no reciba influencia, no importa que sean miembros de su propia familia. Escuche, utiliza su cerebro racional, razone, reflexione. ¿Usted sabe por qué es que Dios no comete errores? Es que Dios no se deja dirigir de que por impulsos emocionales. Dios no actúa así, de que por impulsos emocionales. Dios actúa según su perfección, su sabiduría perfecta. A Dios no lo mueven de que impulsos, apasionamientos, lloros, lágrimas, humanamente hablando. No. A Dios lo mueve y lo conduce su propia naturaleza, su justicia, su firmeza, su carácter firme e irrevocable. Y eso es lo que debe también conducirnos a nosotros.
Por eso el tema relaciones que nos ayudan. ¿Cuál es el amigo que conviene tener o la amiga que conviene tener? Aquella que me apoye cuando yo necesite su apoyo, pero que también me corrija cuando yo necesite ser corregido. Y es por eso que yo digo el amigo, o que usted considera amigo, porque le acompaña para que usted esté dado al licor, le acompaña para que usted tenga, aparte de la esposa de su casa, usted tenga mujeres fuera del matrimonio, le acompaña para que usted se involucre en vicios, le acompaña para que usted se vaya a secuestrar, a asaltar personas. Esos no son amigos suyos. No son amigos suyos, porque un amigo no puede darle un consejo que sea para su mal, que sea perjudicial. El amigo verdadero le alaba cuando tiene que alabarle, pero le corrige cuando debe corregirle porque le ama. Por eso es que Cristo es el amigo perfecto y el mejor de los amigos. Porque usted conozca a alguien, porque usted sepa el nombre de alguien, o usted tenga cierta relación con esa persona, no necesariamente es un amigo que usted deba tener. Preste atención a los consejos que le dé, preste atención a la dirección por la cual lo quiera llevar. Y si la dirección por la que le quiere llevar o la quiere llevar no es de beneficio para usted, apártese de eso. No sea enemigo, pero no se relacione mucho con ese tipo de personas, aun sean sus propios familiares. Les estoy dando un consejo sabio a cristianos y a no cristianos. Dicen que nadie daña a nadie, pero la Biblia dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Y dice también un refrán popular que el que anda con cojo al tiempo cojea. Y es que es así. Para yo relacionarme con alguien tiene que haber algo en común. Tiene que haber intereses en común. Sean buenos o malos, pero tiene que haber algo en común para nosotros relacionarnos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros le permitimos que nos influencie. El que me da un mal consejo a mí, obviamente no es mi amigo ni es mi amiga, aún sea mi familia, y yo no le voy a escuchar. No haga usted como hizo Eva y Adán, que no se detuvieron a razonar lo que el diablo le estaba proponiendo. Si hubiesen razonado, vuelvo y digo, tal vez no cometen el error que cometieron. No hagamos nosotros lo mismo. Relaciones que nos ayudan son las que nosotros debemos permitir que nos afecten, que nos impacten. ¿Cuántas dificultades y problemas en las iglesias? ¿Por qué? Porque hay personas inmaduras que influencian a otros. Un inmaduro influencia a otro inmaduro. Y por cualquier problemita, cualquier sencillez o no, le presta oído al consejo que le dé, como que vete de esta iglesia, vete para otra iglesia, quédate en tu casa. Deja ese tal evangelio. Muchos incluso se llevan, personas que son cristianas, se llevan de consejos malos que le dan individuos que no han conocido a Cristo. Algo contraproducente, porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros estamos en luz. Entonces no podemos llevarnos de aquel que está en tinieblas. Es importante eso. Relaciones que nos ayudan. Dice Amós capítulo 3, versículos 3 y 4, en la Reina Valera del 1960. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo.
¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Verso 3. Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. Es por eso que, aunque nadie daña a nadie directamente, sin embargo, usted puede ser influencia para bien o para mal de una persona. ¿Cuántos casos no se han dado de individuos tranquilos, personas que no son de problemas? ¿Cuántos casos no se han dado de jovencitas que no eran de problemas, tranquilas en su casa, no se movían en el medio, no se buscaban inconvenientes, pero comenzaron al pasar el tiempo a asociarse con otras que sí eran de problemas? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó finalmente? Que aquella que era tranquila se dejó transformar por aquella que no lo era. Nadie daña a nadie, pero sí con quien yo me relaciono me va a influenciar, sea negativa o positivamente. Ahora, Dios me ha dado un dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de amor, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, tenemos que tener un dominio propio para nosotros filtrar lo que nosotros recibimos de los demás. Y si yo sé que algo es de muerte, si yo sé que algo es perjudicial para mí, no lo voy a recibir, no debo recibirlo, aunque venga de mi propia madre o de mi propio padre. Pero para yo actuar así, tener una conducta y un carácter así, tengo que ser una persona que, por supuesto que sí, que tenga emociones, pero que no sean las emociones que me dirijan, ni que sean las emociones en base a las cuales yo tome las decisiones de mi vida, sino que sean en base al razonamiento, a la reflexión, que sean en base a la verdad de Dios. Pero para que eso acontezca, yo tengo que cobrar conciencia de esas partes que nos constituyen a nosotros y de cómo una u otra nos puede influenciar para bien o para mal. Relaciones que nos ayudan. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Es decir, anteriormente, en los versículos anteriores, se estaba hablando de personas que estaban dando malos consejos, hablando cosas que no debían ser escuchadas. Por eso dice el apóstol Pablo: no se dejen engañar por ellos, por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Si yo tengo un mal amigo, una mala amiga, si me relaciono con ese individuo, con esa individua, entonces voy a ser impactado negativamente. Puedo llegar a ser destruido. Es como la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. ¿Por qué? Con un mal consejo usted da muerte, pero con un buen consejo da vida. Con una palabra mansa, una palabra que calme alguna dificultad, usted está dando vida. Pero con una palabra que hiera, usted está dando muerte. Comprendamos esto. Relaciones que nos ayudan son las que nosotros debemos permitir. No se lleve de eso, dice que mi mejor amigo, que mi mejor amiga. Mentira. El mejor amigo del ser humano se llama Cristo. El único que no le va a traicionar nunca es Cristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene la naturaleza que tiene todo mortal, nacido de hombre o de mujer. Tiene una naturaleza pecaminosa ahí. Por más de hombre, por más de Dios que sea, más mujer que sea, está sujeto a cometer una falta, está sujeto a traicionar, está sujeto a cometer una ingratitud en algún momento. No estoy diciendo que lo va a hacer, pero está sujeto por causa de la naturaleza que todavía tiene. Mientras que Cristo no conoció pecado, ni tiene
una naturaleza dañada, por lo cual el mejor amigo suyo es Cristo. Y después de Cristo, ¿quién es su mejor amigo? Después de Cristo, ¿quién es su mejor amigo? Aquel que le dé a usted buenos consejos, el que le corrija cuando vea que usted va por un mal camino. No es el que le celebra todas sus acciones y decisiones, aún las decisiones erradas, equivocadas que usted piense tomar, se la celebra y usted piensa que ese es su mejor amigo o mejor amiga. No. El mejor amigo suyo y la mejor amiga suya después de Cristo es quien le ayuda a ir por el buen camino. Es quien se relaciona con usted y esa relación, en vez de restarle, le suma. En vez de quitarle, le agrega, le añade. Le advierte cuando usted va a hacer algo que no debe hacer. Ese es su mejor amigo, esa es su mejor amiga, y para eso usted tiene que conocer a la persona. Un amigo sincero, sincera, no se crea ni se forma de la noche a la mañana, porque hay que conocerse el uno al otro, irse conociendo, y sobre todo cuando llegan las circunstancias difíciles, ahí es que se puede saber en verdad quién es realmente su amigo o su amiga. Normalmente, después de Cristo, después de Dios, después del Espíritu Santo, el mejor amigo suyo, la mejor amiga suya normalmente es su madre, su padre, y después el esposo o la esposa. Estoy diciendo normalmente, no estoy diciendo que eso es así, que esos son los lineamientos de forma rígida, pero normalmente es así. Normalmente es así. Y sin embargo, aún del padre y la madre tenemos que observar qué es lo que de ellos vamos a recibir como influencia. Porque repito, si son de malos ejemplos, ¿cree usted que debe tomarlo y aplicarlo a su vida, aunque sea su padre o su madre? ¿Cree usted que usted debe tomar los malos ejemplos de su esposo o de su esposa porque sea su esposo o esposa? No, no. Dios nos ha dado una capacidad de raciocinio, de reflexión, de analizar, de escudriñar las cosas, de discernirlas, para que vivamos una vida de acuerdo a la sabiduría de Dios, no de acuerdo a los errores de la naturaleza humana. Relaciones que nos ayudan. Que el Señor nos impulse y nos guíe a que vivamos una vida de acuerdo a su sabiduría. Que no sea el cerebro límbico que nos conduzca, que nos dirija, sino el cerebro racional. Que no sea la mentira, ni las confusiones, ni el entusiasmo, ni las emociones huecas, vanas, sin fundamentos, que nos dirijan, que nos conduzcan, sino que sea la verdad de Dios firme que dirija nuestras vidas. Dios les bendiga y hasta una próxima entrega. Carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Ahora, quiero que usted preste atención porque nos vamos a dar cuenta al desarrollar el tema que hay compañías que nosotros entendemos que son buenas y no lo son, y hay otras que pensamos que a lo mejor no nos convienen y que sin embargo nos serían de beneficios. Hay un refrán también que es muy conocido. Dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y la contraparte de este refrán es que algunos dicen que nadie daña a nadie. Digamos que hasta cierto punto es cierto, nadie daña a nadie. Ahora,
una persona puede ser una influencia para bien o puede ser una influencia para mal. Puede ser de beneficio o puede ser perjudicial. Y la Biblia, en realidad, eso es lo que dice. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que lo voy a repetir: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Qué es el buen carácter? Entendemos por buen carácter quizá la adaptación firme de su voluntad en una dirección adecuada. Cuando hablamos de un buen carácter, estamos hablando de una persona que es firme en sus decisiones, que no es inestable, que no varía, que no es como las olas del mar que van y vienen, como dice Santiago capítulo 1, versículos 7 en adelante. Entonces, el buen carácter también puede ser la lealtad personal. Bien, mis amados, ha llegado el momento de edificarnos por medio de la palabra de Dios. Nos vamos a alimentar espiritualmente a través del conocimiento de nuestro Señor. Vamos a tratar con todos ustedes bajo el tema titulado Relaciones que nos ayudan. Oremos para que el Señor nos esté hablando a través de este tema. Padre eterno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, pedimos que nos hables a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que no permitas que el aspecto humano, que las imperfecciones, Señor, de nosotros impidan que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo en este tema, en el nombre de Jesús. Relaciones que nos ayudan. Vamos a prestar mucha atención. Estaremos comprendiendo por qué actuamos como lo hacemos en ocasiones, hacia unos principios nobles que no ceden a las conveniencias oportunas del momento. Es decir, hay personas que cambian de parecer según sus intereses, pero el que tiene un carácter firme se mantiene estable en lo que ya ha elegido, independientemente de las circunstancias favorables o no que se puedan presentar en su vida. Así que cuando nosotros hablamos de tener un carácter, si hemos decidido seguir a Cristo, si hemos decidido renunciar a la vida que a Dios no le agrada, tenemos que ser firmes, pedirle que nos ayude para que en los momentos de problemas y de dificultades nosotros no cambiemos de esa decisión que hemos decidido tomar. También el carácter se refiere a la perseverancia fiel en obedecer la voz de su conciencia bien formada, prestar atención a la voz de la conciencia, o quizá la independencia de su criterio frente al qué dirán de quienes les rodean. Por ejemplo, hay personas que si tienen un carácter un poco débil y ellos aceptan a Cristo como su Señor, cuando los amigos o sus relacionados comienzan a decirle que ha cometido un error, que ha tomado una decisión equivocada, en el caso de las mujeres, cuando cambian su forma de vestir, hay personas que en ocasiones
comienzan a decirle que se ven viejas, que están vistiendo como unas viejas, que están acabadas, que están descuidadas y así por el estilo. Entonces, si no tiene un carácter firme, puede ceder a esos comentarios y cambiar, y hasta ser arrastrada, en el caso de una mujer, fuera del camino, negar la decisión que anteriormente ha hecho de seguir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la versión Reina Valera en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Vamos a ver también que por el hecho de una persona ser cristiano o cristiana no significa que necesariamente va a ser una buena influencia para nosotros. Usted dirá, bueno, pero si es cristiano o si es cristiana, ¿cómo es que no puede ser de buena influencia para mí? Depende la madurez que la persona tenga. No todo cristiano tiene el mismo nivel de comprensión de las cosas, no todo cristiano tiene el mismo nivel de madurez, e incluso hay cristianos carnales, como el apóstol Pablo deja ver claramente en 1 Corintios capítulo 3. Así que hay cristianos que son malas influencias, porque no viven la vida que Dios quiere que vivamos, no dan buenos consejos, ni dan buen testimonio. Un cristiano que no dé buen testimonio del Señor, que por causa de su forma y de su estilo de vida haga que se blasfeme del camino de la verdad, que se hable mal de Cristo, que se hable mal de Dios, que se hable mal del Evangelio, entonces ese tipo de persona no es una buena influencia. Ese tipo de persona cae dentro del grupo que la Biblia dice que las malas compañías corrompen el buen carácter, corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una persona me puede influenciar? ¿Cómo es? ¿Por qué nuestro comportamiento? ¿Por qué nuestro carácter? Vamos a ver cómo es que nosotros somos influenciados por todo aquello que nos rodea, por todo aquello con lo que nos relacionamos. Vamos a ver que hay relaciones que nos ayudan y otras que nos perjudican. Vamos a comprender cómo debemos cuidar con quién nosotros interactuamos, cuáles son las informaciones que nosotros debemos permitir que lleguen a nosotros y que se queden, o cuáles debemos rechazar. Vamos a conocer un poco también de lo que es la estructura biológica cerebral. Vamos a hablar un poco también de lo que es el aspecto psicológico. Es decir, muchas veces nosotros nos preocupamos por conocer tantas cosas en esta vida y sin embargo no hacemos muchas veces ni el mínimo esfuerzo de conocernos a nosotros un poquito más. De eso se trata este tema, relaciones que nos ayudan. La Biblia nos habla en 1 Corintios, en el capítulo 15 y su versículo 33, y estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente todas las citas bíblicas, estaré usándolas de esta traducción de la Biblia, a menos que especifiquemos lo contrario. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 nos dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen